Hola, soy Sergio, terapeuta holístico, y te doy la bienvenida a mi canal, en donde comparto información, ideas y herramientas que nos ayudan a conectar con la espiritualidad e integrarla en nuestra vida. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y me sigas en Facebook e Instagram. En la descripción de este video te dejo todos los enlaces. Hoy quiero hablarte de un tema de que se habla mucho, pero que está un poco mal entendido, y este es el karma. El karma está relacionado con el propósito del alma, especialmente con esa parte que tiene que ver con la reparación de los daños causados, con corregir los errores que hemos cometido antes, ya sea en esta o en vidas pasadas. El karma es una palabra muy popular, yo diría que muy famosa, y se la suele asociar con alguna forma de castigo aplicado por una fuerza superior, una fuerza cósmica para todos los que hacen el mal. También se la suele interpretar como una deuda que se tiene que pagar. Karma es una palabra que viene del sánscrito, un idioma de la antigua India en el que significa acción. En ninguna parte habla de castigo, ni de condena, ni deudas, ni fatalidad, ni infortunio, cosas con las que se les suele confundir a menudo. Antes de profundizar en lo que es el karma, tenemos que recordar que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana en la que buscamos descubrir y desarrollar las cualidades del alma. Dentro de esas experiencias tenemos libertad de acción, o lo que solemos llamar el libre albedrío. Es decir, podemos pensar, decir, hacer y dejar de hacer lo que queramos, cuando queramos y cómo queramos. Sin embargo, esa libertad de acción tiene una letra pequeñita, la cual dice que dañar a otros es algo totalmente innecesario y absolutamente prescindible, ya que para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito de vida, contamos con todos los recursos necesarios en abundancia. Aunque estemos de acuerdo o no, nos guste o no, esa libertad de acción deja abierta la posibilidad de realizar acciones poco amorosas y poco piadosas, con las que se puede dañar o perjudicar a alguien de cualquier manera. Sin embargo, toda acción tiene una reacción, un efecto, un resultado o una consecuencia natural. Esa es una ley universal de la que nada ni nadie se escapa, y desde luego nosotros estamos sujetos a ella, por lo que cada uno es responsable por sus acciones y las consecuencias de estas. El hacernos responsables de estas experiencias también hace parte del aprendizaje espiritual. Cuando hacemos cualquier tipo de daño físico, emocional, mental o espiritual con la intención de herir, perjudicar, lastimar o destruir a alguien, sin importar cuál sea la motivación, en algún momento debemos hacernos cargo de esas acciones y de sus consecuencias. Dicho de otra manera, tenemos que responder o hacernos responsables por ese daño y claramente hay que repararlo. Contrario a lo que se suele pensar, el karma no es un sistema espiritual cósmico en el que se reparten recompensas para los agredidos y castigos para los agresores. Tampoco se trata de un mecanismo de venganzas en el que víctimas y victimarios intercambian papeles, en el que porque como tú antes me mataste, entonces yo ahora te mato a ti, o en el porque como tú antes me violaste, entonces yo ahora te violo a ti. No tiene por qué ser así, ya que en este tipo de venganzas no hay ningún tipo de amor ni sabiduría, y lo que las almas buscamos es crecer y hacernos más sabias. El concepto del karma, que se conoce popularmente, es una adaptación al estilo occidental de un concepto de Oriente, que viene del hinduismo y del budismo. Adaptación que se asemeja más a la ley del talión, aquella que dice que ojo por ojo y diente por diente, pero realmente esto no es así. El concepto espiritual del karma gira en torno al análisis y la profunda comprensión de nuestras acciones. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue la verdadera motivación? ¿Con qué intención ejecuté esas acciones? ¿Qué buscaba con ellas? ¿Cuáles fueron las consecuencias para mí y para el otro?
¿Para qué me sirvió lo que obtuve con esas acciones? ¿Qué aprendí de esa experiencia? ¿Estoy dispuesto a perdonarme por haber causado un daño? ¿Estoy dispuesto a pedir perdón? ¿Estoy dispuesto a reparar ese daño? De tener la oportunidad de vivir la misma experiencia, ¿volvería a hacer lo mismo o lo haría de un modo diferente? Sin importar el momento por el que estemos atravesando en nuestra vida, estas preguntas deberíamos hacérnoslas más frecuentemente, volverlas parte de nuestra conversación interior, ya que éstas nos guían hacia el autoconocimiento y nos orientan hacia la trascendencia del karma. El karma se trasciende cuando hay un arrepentimiento genuino. Como decía Jesús, para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse, porque Dios, en su infinita misericordia, perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón. Pero no se trata de un arrepentimiento solo de palabra o un arrepentimiento forzado por el temor a un castigo celestial. El karma se trasciende cuando tenemos la conciencia para formular y contestar las preguntas que vimos antes y poder analizar esas acciones y poder lograr esa comprensión, no solo desde la mente racional, sino también desde el sentir del corazón. Es decir, el karma se empieza a resolver, se empieza a trascender cuando comprendemos la naturaleza de nuestras acciones y sus consecuencias, cuando tomamos conciencia del error. Algunos se preguntarán entonces, ¿no hay castigo? ¿Y eso es todo? ¿Es así de fácil? Entonces, ¿los malvados no obtienen el castigo que se merecen? Resulta que llegar a esa comprensión no es tan fácil, porque todos estamos cubiertos con máscaras que utilizamos para disfrazar nuestra esencia y podernos adaptar al mundo material. ¿Me explico? Resulta que nuestra alma adopta una personalidad y la construye con una serie de virtudes y unas cualidades potenciales. Desde el momento de la concepción, vivimos todo tipo de experiencias hasta el presente dentro de un entorno familiar y social, con todas las relaciones personales que allí se crean. Tenemos también la cultura con sus tradiciones, la religión y la educación. Todo esto deja en nosotros memorias, huellas emocionales, creencias, patrones de comportamiento que terminan de forjar esa personalidad. En este proceso que se da con los años, nos identificamos con un género, unos apellidos, una nacionalidad, una profesión, una religión, un partido político, unas instituciones, un partido deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso acaba de moldear la forma como nosotros percibimos el mundo, la vida e incluso la forma como uno se ve a sí mismo. Debido a que se nos enseña que esas cosas externas nos definen como individuos, cuando en realidad nuestra verdadera esencia, la naturaleza del alma, es mucho más que eso, va mucho más allá de todos esos rótulos que no son solamente artificiales, sino temporales. Está bien que esas cosas externas, físicas, materiales, hacen parte del proceso de la vida terrenal, de nuestra historia en este mundo, pero el propósito de esas cosas es servirnos como herramientas para atravesar este proceso. Sin embargo, a veces esas mismas herramientas se convierten en verdaderos obstáculos que debemos aprender a vencer y se convierten en barreras cuando creamos y sentimos que sin esos rótulos no somos nada, que sin esas etiquetas dejamos de ser quienes somos. Esto sucede porque nos hemos identificado con las máscaras del ego. Movidos por estas identificaciones con lo externo, vamos por la vida pensando, diciendo, haciendo y dejando de hacer todo tipo de acciones, haciendo gala de nuestra libertad de acción. Muchas veces sin reflexionar sobre esas acciones y aún más grave, sin considerar las consecuencias. A veces es posible que nos demos cuenta a tiempo del error que estamos a punto de cometer, pero con frecuencia pesa más la satisfacción de la vanidad, la sed de poder, la codicia, la soberbia, el qué dirán. No porque en realidad seamos malas personas, sino que es lo que hemos creído que es lo más importante. Hemos creído que esas cosas nos engrandecen como personas, pero en realidad lo único que se hace más grande es el ego y se fortalecen los apegos. Cuando llega el momento de responder
por esas acciones y vemos el error cometido y sobre todo tomamos conciencia de la dimensión y la magnitud de las consecuencias, gracias al sentimiento de culpa, debido a esas identificaciones, buscamos un culpable externo o por remordimiento nos culpamos a nosotros mismos. En el primer caso, se le suele echar la culpa a otros, a otras personas, o a las circunstancias, o a lo que esas personas me dijeron, o a lo que me dieron, o a lo que me negaron, o a lo que me enseñaron. O nos lavamos las manos excusándonos en esas mismas etiquetas exteriores. Es que eso es lo que hacen los hombres, o lo que hacen las mujeres, o eso es lo que hacemos los que somos de aquí o de allá, o eso es lo que hacemos los que pertenecemos a tal grupo, etc. En el segundo caso, creemos que el castigo es sentir la culpa y cargar con ella, y que todo se resuelve llevando ese pesar. Resulta que la culpa es un sentimiento que nos detiene con el fin de hacernos reflexionar para después proceder a realizar acciones de reparación. Pero la culpa, sin reflexión ni acción, es un sentimiento paralizante y totalmente estéril que no nos lleva a ningún lado. En cualquiera de los dos casos estamos negándonos, ya sea consciente o inconscientemente, a aprender y comprender la lección que tenemos enfrente. Y es gracias a eso que entramos en ese ciclo de lecciones inconclusas que se repiten y se repiten y se vuelven a repetir porque estamos evadiendo los aprendizajes y nos resistimos a entender lo que debemos comprender sobre la vida y sobre nosotros mismos y sobre todo sobre nuestras experiencias y las acciones. Esto es lo que se conoce como la rueda del karma. Si al terminar la vida no se pudo lograr esa comprensión y no se aprendió la lección, se planea para el alma una nueva encarnación en la que se le presentarán las circunstancias que van a generar situaciones en las que podrá vivir las experiencias necesarias para llegar a dicho entendimiento. Es muy probable que se planeen situaciones que le permitirán experimentar esas emociones y sensaciones que vivieron quienes sufrieron las consecuencias de esas agresiones en el pasado. Ojo, esto no se trata de un acto de venganza o de revancha espiritual, ni se trata de un castigo, sino para que la conciencia pueda comprender desde la propia experiencia el dolor que sintió el otro y que no se pudo entender gracias a esas identificaciones del ego. En este punto es que el karma se suele confundir con ese concepto occidental del castigo, la desgracia, la ruina y el sufrimiento. Ya lo había dicho Buda en su momento, el sufrimiento existe gracias al apego. El apego a esas identificaciones con lo externo y lo material, por el apego a unas creencias basadas en el miedo, por apego a aquello que nos sirve solamente para mimar la vanidad, la codicia y el placer. El sufrimiento viene cuando intentamos evadir la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestros propios aprendizajes. El sufrimiento aparece cuando nos ignoramos, cuando dejamos de escuchar a nuestro ser que habla desde el sentir del corazón para prestar más atención a las distracciones del exterior. Sin importar lo que suceda, nadie puede aprender por otro y en algún momento debemos hacernos cargo de esas responsabilidades. El karma no es una deuda que tengamos que pagarle a alguien más. Si hay una deuda, es con uno mismo y se trata de una deuda de conciencia espiritual. El karma realmente es la acumulación de todas esas acciones individuales y sus consecuencias naturales a lo largo de toda la existencia de nuestro ser. Acciones y consecuencias por las que cada uno es responsable. Esto significa que el karma es personal e intransferible. Por eso, nadie paga el karma de otro, nadie hereda el karma de nadie. Cada uno responde por lo suyo, por la sencilla razón de que nadie puede aprender por otra persona. El karma tampoco nos obliga a comportarnos de una determinada manera a la espera de una recompensa o por miedo para evitar un castigo en el futuro. De lo que se trata el karma es de comprender qué hacemos, con qué intención lo hacemos y de poder discernir
si esas acciones son consonantes con nuestras virtudes espirituales y si corresponden a un deseo genuino del alma o del ego. Es claro que el karma está estrechamente relacionado con esa parte del propósito que tiene que ver con la reparación de esos daños, con corregir esos errores. Si una acción provocó un daño, con una acción se reparará. Reparamos cuando comprendemos, cuando pedimos perdón y devolvemos lo que hayamos tomado, ya sea de forma directa o simbólica. Esto se comprende con ejemplos de casos que he sacado de la bibliografía y de casos que he conocido personalmente. El primer caso es un hombre que acude a una terapia y se ve en una regresión en la que era un soldado empuñando su espada, matando y destruyendo sin piedad en una guerra. Murió en su ley lleno de odio. En una vida siguiente vivió la pérdida de su familia a causa de la guerra. Sobrevivió a esta y murió de viejo. Al trascender, comprendió lo inútil que es la guerra y la magnitud del dolor que causa. En su vida actual es un cirujano plástico reconstructivo que repara simbólicamente el daño que causó a otros con su bisturí, una forma evolucionada de su antigua espada. Otro ejemplo, una mujer que es psicóloga trabaja con adolescentes en una correccional de menores. En una regresión se ve como un verdugo que ejecuta a los condenados decapitándolos. En su trabajo, incluso antes de entrar a regresión, ella decía que ayudaba a los jóvenes a poner la cabeza en su sitio. ¿Será coincidencia? Otro ejemplo, un hombre que tenía una muy mala relación con su padre. Él sentía que él le juzgaba todo el tiempo. En regresión se vio siendo capturado y enjuiciado por un hombre que ordenó su ejecución en la horca. Se dio cuenta de que su padre en la vida actual es la reencarnación de ese juez, quien en un acto de reparación en la presente le dio la vida que antes había ordenado quitarle. Otro ejemplo, una estilista y maquilladora muy próspera y reconocida en su medio. Acude a terapia y se ve en otra vida torturando a personas, quemándoles la cara para extraerles confesiones. Hoy, en su salón de belleza, en un acto de reparación, escucha pacientemente a sus clientes, quienes desahogan sus penas mientras ella embellece sus rostros con maquillaje. Estos son solo 4 ejemplos que ilustran las vueltas que da la vida y el alma y nos muestran que la manera como se reparan los daños no es con un castigo eterno ni con un sufrimiento que consume las fuerzas del alma, sino a través de comprender los errores del pasado y devolver lo que se había tomado. Entonces, ¿cómo podemos trascender el karma? A través del autoconocimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando aprendemos a conocernos, identificamos nuestras virtudes, que son las herramientas que tenemos para transformar nuestros defectos en nuevas cualidades. Y no solo eso, además estamos adquiriendo recursos para comprender nuestras experiencias, aprendizajes, acciones y sus consecuencias. También estamos facilitándonos a nosotros mismos esas acciones de reparación y sanamos las heridas. Conociéndonos a nosotros mismos, estamos avanzando en todos los aspectos del propósito de nuestra alma. Si tienes alguna pregunta, opinión o quieres dejar un aporte sobre este tema, puedes escribirlo en la sección de comentarios. Estoy encantado de leerlos. De esta manera puedo conocerte mejor y así crear contenido especialmente para ti. Te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos cuando estén disponibles. Recuerda seguirme en Facebook e Instagram. Me encuentras como @SergioHolístico. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.